Frente a un gran desafío, una gran exigencia como la pandemia, es necesario que nosotros formulemos grandes respuestas, respuestas colectivas, corrientes unificadas. Cuando hay dispersión, cuando no hay unidad de criterio, cuando no hay acuerdo en una sociedad, cuando la política es la de sálvese quien pueda, cuando disociamos la economía de la vida, cuando no tenemos ese proceder unificado, asistimos a verdaderas catástrofes. Cuando lo vemos en términos de mortalidad, tomemos los 3 países del mundo donde hemos tenido el mayor número de muertos: Estados Unidos, en segundo lugar Brasil y en tercer lugar México. ¿Cuál ha sido el común denominador? Que no hubo, por lo menos en una fase inicial o intermedia de la pandemia, un criterio claro, una decisión, una centralización, una unión de toda la sociedad, una unión entre los políticos, entre los científicos, entre los educadores, entre los economistas, que nos permitiera generar un cauce unificado. Allí, en aquellos países donde hubo disciplina social, donde hubo confianza en los gobernantes, donde más allá del criticismo y el victimismo se asumió como una oportunidad para salir juntos hacia adelante, tenemos los mejores resultados. Ahora, cuando lo vemos en términos de la biología, en términos del virus, hemos de ser muy claros: el virus está mutando, pero la mutación no viene porque sí, es porque el virus, en la medida en que se replica y para ello tiene que utilizar el vector humano, en esa medida va generando más mutaciones. Son innumerables las mutaciones. No todas ellas van a funcionar, pero si por azar hay una de esas mutaciones que le da al virus la capacidad de ser más contagioso, porque tiene la posibilidad de entrar, de pegarse al receptor y entrar más a la célula, pues obviamente vamos a tener una densidad mayor de virus, vamos a tener por ello una mayor contagiosidad. Y si alguna de esas mutaciones le da al virus la posibilidad de resistir al sistema inmune, entonces esa mutación va a tener una mucho mayor viabilidad. Así que tenemos una solución, y es impedir la replicación del virus, pero el virus se replica en nosotros, se replica en nuestras células. Hoy sabemos que no es suficiente la vacuna, que puede haber resistencia a la vacuna, que si no asociamos la vacuna a disciplina social, a unificación, a confianza, a que nos pongamos de acuerdo, realmente vamos a postergar la evolución de la pandemia, vamos a postergar la salida, con un agravante, y es que si nosotros tenemos un nicho de reproducción del virus, digamos que la sociedad brasilera o la sociedad americana o la sociedad mexicana o la de cualquier país no logra controlar la replicación del virus, pues ahí vamos a tener un centro de perpetuación de la expansión de la pandemia, pero también un centro a través del cual vamos a permitir que el virus mute y se haga más contagioso por un lado, y por otro lado más resistente al sistema inmune. Hoy ya lo sabemos en Manaos. Cuando observamos lo que ocurrió en Manaos, fue tal vez la primera ciudad del mundo donde se alcanzó la inmunidad de rebaño, porque allí tuvimos alrededor de 2/3 de la población en la fase inicial de la pandemia que hicieron la infección. ¿Qué constatamos en este momento? Que se están reinfectando, y se están reinfectando con una cepa que mutó, la P1 del Brasil, y esa cepa es, ya lo sabemos, resistente a los anticuerpos creados para la fase inicial de la pandemia. También, obviamente, más resistente a las vacunas que conocemos en este momento. Es cierto que se pueden hacer refuerzos en torno a las vacunas, pero esto no sería suficiente si no nos damos la mano, si los políticos no dialogan con los científicos y ambos no dialogan con los economistas, es decir, si no tenemos un criterio unificado y una
respuesta unificada frente a una gran exigencia que es la pandemia, nosotros mismos vamos a estar condenados a vivir todavía en el seno de la pandemia con el agravante de que muchas de las mutaciones que se van haciendo, como lo hemos constatado en el día de hoy, se van haciendo dominantes, muchas de esas mutaciones pueden pasar, como ya lo advertimos, de grupos de población sensibles o más susceptibles o grupos de mayor edad, pueden pasar a los grupos de edad media y aún a ser más susceptibles a los niños. No nos alcanzamos ni siquiera a imaginar cuál sería el efecto de que este virus empezara a afectar o sus mutantes empezaran a afectar la población productiva. Tendríamos problemas de producción, problemas de seguridad alimentaria, agregados a todos los efectos catastróficos sobre la economía de esta pandemia. Pero tenemos una muy buena noticia, una gran noticia. Eso depende de ti, depende de mí, depende de nosotros, depende de nuestro sentido común, depende de nuestra claridad, depende de nuestra solidaridad, porque si no fortalecemos nuestro sistema inmune, que no solamente es el sistema biológico, sino el sistema de autorreconocimiento, de que confiemos los unos en los otros, de que nos demos la mano y juntos salgamos adelante, si no es por eso, pues realmente estamos condenados a seguir multiplicando el virus. Depende de nosotros.